Roberta, ahí está. Ok. Bueno, bienvenidos a todos a la segunda clase entonces de Navegando Objetivismo del año 2024. La vez pasada estuvimos hablando justamente de temas metafísicos y epistemológicos. Este año vamos a estar como bailando un poco en esta versión de Navegando Objetivismo. Vamos a pasar un poco de epistemología ética, por lo que me contó Ricardo cómo quiere organizar la clase. Después vamos a volver a epistemología, después a ética. Es decir, vamos a tratar de ir conectando de los distintos conceptos y irlos integrando. Así que le doy la palabra a Ricardo. Vamos a ver si él logra dar la clase en 90 minutos. Te vamos a estar tomando el tiempo, Ricardo, pero lo que sí podemos hacer, si quieren, es vamos a tratar de poner todo el contenido en 90 minutos y después podemos dejar de grabar, cosa de que si alguno de ustedes, no sé, Ricardo, cómo venís de tiempo, ¿no? Vos dirás, pero si alguno más se quiere quedar como haciendo preguntas, comentando algo y demás que puedan tener un rato también para hacerlo, los que se quieran quedar. Así que bueno, gracias por estar acá y adelante, Ricardo. Gracias, María. Buenas noches. Entonces, déjenme haceros una pregunta antes de empezarmos. ¿Qué pensaron de nuestra primera clase? ¿Tuvieron la oportunidad de escucharla otra vez? ¿Salieron con muchos traumas mentales después de hablar de identificación y lógica y inducción? ¿Sí, siguen acá? ¿Qué pueden decirme? ¿Se quedaron paralizados? Daniela. ¿Cómo están? Buenas tardes, bueno, casi noches aquí en Bolivia. Para mí ha sido como muy, bueno, ya había leído a Ayn Rand, tal vez no la había abordado desde esos aspectos en los que hemos hablado, y he tenido crisis existencial toda la semana. No, mentira, pero, pero sí ha sido muy productivo poder abordar, o sea, nuevamente mis actividades día a día desde otra perspectiva. Perfecto. Entonces, hoy, en las próximas clases, nosotros siempre vamos a utilizar algunos de esos conceptos que hablamos en la primera clase. Y uno de esos conceptos es el concepto de identificación. O sea, es saber exactamente qué es la cosa y cómo categorizar esa cosa. Entonces, hoy, el tema de la clase es en busca de la vida. O sea, el tema es en la ética. Y nosotros vamos a poder entender mejor exactamente qué son valores y cómo uno puede categorizar sus valores. Entonces, déjame hacer una pregunta, porque no, el contexto acá en español es un poco distinto con el contexto con mis estudiantes en Brasil. Entonces, déjame hacer una pregunta antes de empezarnos. Ah, ¿qué- ¿Conocen la perspectiva que Rand tiene sobre qué es un valor? ¿Pueden decirme qué es un valor en la perspectiva de Rand? ¿Cuál es su definición más clásica? Alec? No te escucho. Déjame ir a Fernando y después. Ok, Ok, ahora sí. entonces, es la cosa que, ¿por qué? No sé cómo, yo busco y trabajo para obtener y mantener. Ok, perfecto. O sea, por el hecho que yo soy un ser humano, yo soy una cosa muy específica, hay cosas que yo necesito hacer para mantenerme vivo. Sí, ok, sí. Y O para sea, mantener su vivo, estas sí, sí, cosas son lo que nosotros llamamos de valores. O sea, una cosa es un valor para un ser humano. Y miren, los otros animales también tienen valores. Un perro tiene valores. O sea, hay cosas que existen en el mundo, en la realidad, que son buenas para un perro. O sea, que son buenas para la vida de un perro. Pero eso no significa que van a ser las mismas cosas que para yo como ser humano. Y miren que acá nosotros estamos hablando de valores que son más abstractos. Porque todos los seres humanos tienen la necesidad de ciertos valores. Como por ejemplo,
comida. Ahora, exactamente qué uno va a comer es de gusto de cada uno, pero todos nosotros tenemos ya esta necesidad. Tenemos la necesidad de tener alguna protección contra la naturaleza. Si uno va a vivir en una casa o un departamento, es su elección. Gigi, dice la definición, es aquello que busco alcanzar y mantener. O sea, un valor es una cosa que yo como ser humano estoy eligiendo porque entiendo que esta cosa, sea ella física, como una casa, o sea material, o sea espiritual, como por ejemplo el amor romántico. El amor romántico es un valor para el ser humano, pero no es una cosa física. La persona es una cosa física, pero el valor puede solo ser abstracto, solo ser espiritual. Entonces yo estoy viviendo mi vida y hay cosas que yo necesito para mantenerme vivo. Y miren que mantenerme vivo no significa solo del punto de vista biológico. O sea, Me no es parece, simplemente vivir solo y tener cosas que van a mantenerme vivo, pero mantenerme vivo también significa desde el punto de vista psicológico, o sea, de la conciencia del ser humano. Entonces, el ser humano tiene ciertas necesidades, como por ejemplo, tiene la necesidad de autoestima. El ser humano tiene que tener la perspectiva que él tiene la competencia para vivir en el mundo. Y no importa si el tipo tiene toda la plata del mundo, el ser humano sigue teniendo esta necesidad de saber que él puede lograr valores, él puede conseguir cosas en el mundo, puede actuar y conseguir cosas. Entonces, esto quiere ser claro para vosotros, la perspectiva más básica que Karen tiene sobre exactamente qué es un valor y por qué él es necesario. O sea, hay cosas que nosotros necesitamos. Alec. No te escucho. Ale, te muteé y te muteé recién, tenés que desmutearte de vuelta. ok, perdón. Pero también las cosas que son valores, es necesario que están cosas que necesitan trabajar, como el aire no es un valor. El aire, las cosas que son necesitadas por la vida, Ya. pero es fácil de obtener, no es un valor. No sé si es Ah, importante por eso, pero me parece una parte importante de la definición también. Nosotros no pensamos como aire como un valor, pero de hecho es un valor. Porque nosotros no podemos vivir sin el aire. Sí, Pero están en una categoría muy específica de valores, es ok, ok. decir, Porque abunda no tiene un precio, digamos. ya, Cuando uno deja de tenerlo, ahí te das cuenta del Sí, precio es que un uno gran estaría valor, dispuesto a sí. pagar. Sobre la ya, luna es un exactamente, valor. ya, exactamente. Ok, entonces, esta parte del principio está claro para vosotros que hay cosas que existen en el mundo, o sea, no solo en mi conciencia, pero que existen en el mundo. Y yo tengo que conocer, yo como individuo, como ser humano y como individuo, o sea, como Ricardo, y tengo que entender cuáles son las cosas que existen en el mundo que son buenas para mi vida. De la misma forma, cuáles son las cosas que son malas para mi vida. Entonces, yo voy a actuar, yo voy a entender cómo esto funciona, voy a hacer identificaciones y categorizar esas cosas para actuar y buscar esas cosas. ¿Eso quiere ser claro para vosotros? Ok. Mi última pregunta, antes de empezar las preguntas de hoy. Ah, ¿Cuántos valores vosotros piensan que nosotros tenemos? Un ser humano normal. Miren el ejemplo de la vida que vosotros tienen. Más o menos, ¿cuántos valores tienen? Dígame un número. ¿Qué piensas? ¿Son 10 valores? ¿100 valores? ¿1000? Y Fernando dice, miles de millones. Ok, yo tengo que conocer ese tipo. ¿Cómo es posible tener tantos valores? ¿Qué opinan vosotros? Más o menos cuántos valores vosotros tienen?
Miren en la vida que vosotros tienen, cuáles son las cosas que son importantes en sus vidas, que vosotros actuaran para obtener o para mantener. Conrado. ¿Qué tal? Yo creo que depende también del nivel de abstracción que manejemos. Por ejemplo, yo te puedo definir valores en, no sé, quizás 6 o 7 conceptos que para mí son primordiales, ¿no? Yo, la independencia, mi profesión, Ajá. mi familia y pues en esos términos. Pero tranquilamente cada uno de esos conceptos los podemos desmenuzar en valores o conceptos más pequeños y así ir agrandando el número. Pero ¿cuáles son los valores que son más pequeños? Mm. Y recuérdense la clase, la última clase, donde hablamos de inducción. Y uno de los puntos fue, cuando estamos pensando, una de las cosas que significa pensamiento es pensar a través de ejemplos. O sea, si estamos hablando de valores, que son la cosa más importante que existe, porque son las cosas que nosotros necesitamos para mantenernos vivos y para tener una buena vida, uno tiene que pensar cuáles son mis valores. Puede pensar en 50 valores, puede escribir 50 valores con una gran facilidad. Y si la respuesta es no, tal vez no tengo claro exactamente cuáles son mis valores o exactamente qué son mis valores. Había otra persona con la mano. ¿Quiere también hablar? Daniela. Sí, bueno, viendo desde esa perspectiva, creo que la honestidad y la lealtad, cuando me fijo un poco introspectivamente, pero la honestidad es importante, eh, valga redundar, ser honestos o contar una verdad, la verdad que creamos que es lo más objetiva posible, y la lealtad porque es importante saber con quiénes contamos cuando miramos al lado, ¿no? Ok. Estas cosas son valores, pero los ejemplos hasta ahora solo son valores abstractos, muy importantes, pero muy abstractos. ¿Hay alguien que puede darme un ejemplo de un valor que sea una cosa física, una cosa material, un concreto? Cristo. Eh, no sé si te puedo dar un ejemplo concreto, pero partiendo de lo que tú mencionabas de la inducción, que creo que de ir de lo más general a cosas más específicas, si me preguntas cuáles son los valores de mi vida, a lo mejor no tengo claro cuáles son todos los valores, pero puedo partir de que el principal valor es mi vida, o sea, mi vida biológica. De allí puedo partir a otros constructos que sustentan ese valor general. La salud, mi familia, el trabajo, el dinero. Pienso que por Todos ahí se estos pueden ir. ejemplos son abstractos. Los ejemplos están bien, no es que el ejemplo está mal, pero todos los ejemplos son abstractos. Alguna vez vamos a tener una clase, la próxima clase va a ser sobre conceptos y vamos a hablar más de eso. Pero alguna vez han visto el trabajo. ¿Han visto el trabajo? No, nosotros vimos a personas haciendo cosas. Claro, De hecho, vimos a una persona y vimos a esta persona haciendo alguna cosa. Pero claro. nosotros no vimos el trabajo. El Es como trabajo es un cuando, concepto abstracto. es como La cuando se habla de familia es nación. un concepto. ¿Cómo? Es como cuando se habla de un país, de una nación. Eso es un concepto abstracto. O sea, Exacto. en realidad es un territorio determinado por tantos kilómetros, pero la nación es Exacto. un concepto Mira, abstracto. nosotros nunca hemos visto una familia. Lo que vimos Claro. son personas y hay una relación entre estas personas. Y esta relación es abstracta. Es lo que le llamamos la familia. Hay dos personas, hay un padre y un padre y hay un hombre y una niña y decimos, el hombre es el padre
de la niña. Y la niña es la hija del padre, del hombre. Pero nosotros nunca hemos visto un padre, solo hemos visto un hombre, una cosa física que le llamamos de hombre, y decimos, este tipo, esta cosa, tiene una relación con esa otra cosa. Pero eso es abstracto. María, me va a dar ahora los Te voy a dar ejemplos. un ejemplo concreto. Ya. Fermín y Bautista, mis dos hijos, son dos valores concretos. O sea, de hecho, la persona es un valor. Pero María, cuando tienes tus dos hijos, ah, ese es el problema, es por eso que yo tengo que mejorar mi español. Porque en el portugués puedo decir esto de una forma mucho más engrasada. Pero cuando tienes tus dos hijos, ¿qué haces con ellos? Simplemente vas a poner los dos en tu casa y los dos no pueden hacer nada y se quedan en un, ¿cómo se dice? In a room. En el cuarto, solos, castigados. Yeah, sí, exacto. O sea, es eso que haces con ellos. Son mis No. valores. Voy a mantenerlos acá. Es como en Shrek. Fiona está en la torre y no hace más nada. Hmm. ¿Es eso que haces con ellos? No, los alimento, los educo, les enseño, los abrazo, los beso, etcétera. Y todas estas cosas son valores. O sea, el relacionamiento que existe entre los dos es un valor. Y miren, para que la persona sea un valor, hay cosas que nosotros hacemos juntos. Y ciertamente hay cosas que puedes hacer con tus hijos que no te gusta hacer. Porque hay cosas que son de interés de él, de los dos, pero no son de tu interés. Y puedes decir, vamos a ver un juego de fútbol. A mí no me gusta. Es importante para ellos, pero no es importante para mí. Entonces, ver un juego de fútbol con mis hijos es un valor para mí, pero después es no. Imagino, yo particularmente a mí no me gusta fútbol, entonces, mismo si mis hijas quieren ver, tal vez voy a decir que no. Pero entiende que el valor no es simplemente la cosa, son las cosas que yo estoy haciendo con la persona o con el objeto. Ok. Dígame más valores que tienen. Libros son un valor. ¿Cuántos libros vosotros tienen? Muchos libros. María tiene 100 libros. Caterina también tiene algunos libros que puede ver. Mi Miren que cada computadora, uno de estos libros son un valor. Gigi. mi computadora es un valor para mí, ¿Pero por qué? porque me sirve muchísimo para mi trabajo. ¿Y qué haces en tu trabajo? Pues hago escritos y hago todo lo que necesito, lo puedo hacer en ella, Incluso estar acá. incluso estar acá. O Sí. sea, miren que el valor, un objeto físico, nosotros tenemos el objeto, tenemos la tecnología para hacer alguna cosa con ella. Pero el valor, nosotros podemos pensar que el valor más grande es alguna cosa como trabajar o estudiar. De hecho, pero yo tengo que tener otras cosas que yo voy a utilizar para poder hacer esas cosas, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder hablar con otras personas, para poder conversar, para poder escuchar música. Escuchar música es un valor. Miren, escuchar música es un valor para las personas que les gusta escuchar música. Y miren cómo cada uno de nosotros acá va a le gustar un tipo de música distinto. O sea, hay un tipo de música que me gusta que tal vez no va a gustar a vosotros. Pero este tipo de música es un valor para mí. Podría decir que para que algo sea un valor para mí, debo tener una interacción con esta cosa o persona de una cierta forma. Si yo quiero mantener el valor, quiero cultivar el valor. Ah, pero esto no significa que yo siempre voy a estar interactuando con el valor. No es, si yo tengo un libro y un libro es un valor para mí, no significa que voy a leer el libro todos los días. O sea, es la única cosa que voy a hacer en mi vida. Eso tiene que ver con el contexto del valor. ¿Cuál es el valor?
cuál es el contexto que este valor tiene en mi vida. Por ejemplo, leer la Rebelión de Atlas. Es un libro que yo pienso que he leído una vez por año en los últimos 5 años, por lo menos una vez por año. Entonces, la Rebelión de Atlas es un valor para mí, el libro físico, ¿entiendes? Pero hay otros libros que yo he leído una vez en mi vida, ¿entiendes? Entonces, las cosas que yo tengo en mi vida, ahora miren en su casa, miren todas las cosas que tienen en su casa. Y miren que de la misma forma que la computadora es un valor porque esto posibilita hacer muchas otras cosas, miren que todas las otras cosas que tienen en su casa también son valores. Y la cuestión es, si no es un valor, no debería estar en tu casa. Tiago, ¿Esto es claro para vosotros? me surgió María. una duda ahí. Por ejemplo, nada, a mí me gusta el tenis y siempre admiré a Roger Federer y me genera una emoción. Es decir, si a Roger Federer mañana lo piso un auto, lloro. Es decir, es un valor para mí. Sin embargo, no hago nada para conservarlo o para obtenerlo. De hecho, ¿Cómo haces, caracterizamos eso, ese tipo de valor? ¿Cómo lo explicarías? pero de hecho haces. Am, am, ¿Cómo se No dice? viene por la pregunta de Christopher, es decir, yo no interactúo con él. Ya, Yo ya. interactúo con él, pero él no interactúa conmigo, por ejemplo. No hay Hay una dos cosas relación. acá. Hay dos cosas. Una es, de hecho, interactúas o interactuaste en el pasado con el valor. Esto va a ser mirando a él jugar el tenis, Sí. leyendo sobre qué está haciendo, leyendo sobre su Ujú. vida, mirando a videos en YouTube sobre su vida o sobre qué está haciendo, etc. Eso es una forma. La otra forma es, um, mi vida está siempre cambiando y las cosas que son más importantes para mí en este momento de mi vida siempre están cambiando. ¿Ok? Normalmente están cambiando. O sea, hace 10 años esta cosa era muy importante para mí, pero ahora ya no tiene la misma importancia. Pero eso no significa que yo he matado el valor. Sigue siendo un valor para mí, sigue teniendo una importancia en mi vida, pero ahora no tiene la misma importancia que tenía hace 10 años. Christopher. A mí se me ocurría una curiosidad o tenía una duda con un ejemplo parecido al de María. Podría decir una persona, por ejemplo, que no tiene dinero, o sea, creció en una familia muy, muy pobre y él puede decir o podría pensar que el dinero es un valor para él, pero nunca, o sea, nunca ha tenido dinero. En ese caso, ¿cómo se podría hacer? O por ejemplo, a mí me gusta un carro de lujo, pero nunca ni siquiera lo he visto solamente por fotos o imágenes. Nunca lo he visto, ni lo he tocado, ni lo he escuchado. Podría ser un valor para mí algo que no conozco como tal. Esto, nosotros vamos a estudiar esta cuestión en la próxima clase de una forma más específica. Pero mire, ¿dónde existe el valor? El valor no existe en el mundo. Miren, si el ser humano no existiera, valores de la forma que estamos hablando también no tendrían existencia. La existencia del valor está en la conciencia del ser humano, en la conciencia del hombre. O sea, el valor no es simplemente la cosa. Es por eso que robar a un banco y tener $1 millón en mi casa, esto no es un valor si la forma que yo obtuve el valor, si la forma que yo obtuve la cosa no es racional, no es a través de las virtudes. Entonces yo puedo obtener cosas en mi vida, pero la consecuencia es que yo siempre voy a sentirme vacío. Y eso es la cosa que siempre vimos con mucha gente en Hollywood, que le dice, yo tengo todo, tengo la fama, la plata, pero no soy feliz. ¿Y eso es por qué? Porque la persona actuó de una cierta forma para obtener cosas, pero la persona no es el tipo de persona que va a crear el valor. Y yo voy a crear el valor en mi conciencia.
Soy yo que tengo que identificar cuáles son las cosas que son importantes en mi vida. Porque si yo no hago eso, yo como individuo no estoy haciendo eso, la consecuencia es que yo voy a actuar con base en lo que la sociedad me va a decir. La sociedad me va a decir, tienes que trabajar de una cierta forma, tienes que escuchar a las personas que son más ancianas que tú, tienes que hacer eso y aquello. Y si yo voy a vivir mi vida de esta forma, o sea, no pensando lo que es importante para mí, qué yo quiero hacer en mi vida, cuáles son mis valores y cuáles son mis valores más importantes. Si yo no voy a hacer eso, voy simplemente a tener las ideas que la sociedad me va a decir. Esto es de hecho lo que pasa con Peter Keating en el manantial. Peter Keating no tiene valores. ¿Entiende? Peter Keating no tiene valor porque el valor existe en la conciencia del hombre. Todas las cosas que nosotros tenemos en nuestras casas son valores. Esto solo es verdad si yo como individuo he hecho el esfuerzo de pensar, yo quiero tener estas cosas en mi casa y estas personas, y esta es la forma que las cosas van a estar organizadas. Yo puedo tener mucha basura en mi casa. Mi casa puede ser muy desorganizada. Esto no es un valor. Mi casa solo y las cosas que están acá solo son un valor si están organizadas para un fin, para un propósito. ¿Entiendes? Y el propósito es servir a mí, es ser útiles en mi vida, en mi contexto. Eso quiero ser claro para vosotros. Catherine. Buenas, bueno, yo pronto me llamó la atención algo que dijiste antes, que hay cosas que en algún momento fueron importantes para uno y que ya como que pierden prioridad y ya no es que dejen de ser valores, sino que ya no es como antes. Y yo pienso que de pronto un buen ejemplo puede ser cuando uno se casa, que si bien los padres en su momento fueron la prioridad para uno, pero ya no es que dejen de ser importantes, sino que ya la prioridad es la pareja de uno. No Ah, sé si eso puede servir como un ejemplo. exactamente. O sea, las relaciones que yo tengo con otras personas van a cambiar. Y en el caso de una familia, nosotros vamos a hablar de eso. Ok, en el caso de una familia, normalmente la familia de uno es su mejor valor. O sea, es el valor más grande. Ok. Ahora, ¿por qué normalmente la familia de uno es su valor más grande? Y piensen en sus vidas individuales. O sea, hay muchos valores. Mi camisa es un valor. Personas, vosotros, en un cierto sentido, también son valores para mí, porque son estudiantes, ¿entiendes? Y hay estudiantes que yo conozco más, y entonces son un valor más grande, mejor, y hay personas que yo conozco menos, entonces naturalmente son valores menores. Pero cuando nosotros interactuamos con otras personas, si la interacción es buena, el valor va a ser más grande, el valor va a crecer, va a desarrollar. ¿Entienden eso? O sea, cuando yo estoy actuando, yo estoy desarrollando los valores. Y si el contexto va a cambiar, o sea, yo no voy más a hablar con esta persona por cualquier razón que sea, y tal vez sea una razón muy racional, pero si yo no voy más a hablar con una cierta persona, ah, la importancia que esa persona tiene como un valor en mi vida va a cambiar. Entonces, mire, ¿por qué la familia de uno normalmente es su valor más importante? No más importante, es su valor más grande. De pronto por los vínculos que ¿Por existen, qué? Disculpe. los vínculos que existen con la familia, los vínculos de vida que uno ha tenido.
Pero hay una cosa muy específica que tiene que ver con la familia de uno, que no tiene que ver con otros valores. O sea, miren un libro. Miren La Rebelión de Atlas, ¿ok? ¿Cuántas veces, si uno tiene el libro, cuántas veces uno va a leer en su vida? O sea, ¿cuántas veces de hecho voy a interagir con el libro? 5 veces tal vez, 10 veces tal vez. Yo voy a leer muchas veces en mi vida, voy a leer 10 veces. ¿Y cuántas veces, miren otros valores, la computadora, cuántas veces voy a interactuar con esta computadora específica? Por 2 años tal vez 3. Y miren otras personas que van a ser mis amigos, amigos de escuela. Los veo una vez por año. O sea, a lo largo de los próximos 70 años voy a ver mis amigos de infancia 70 veces. Y miren nuestra familia. O sea, miren la frecuencia que interactuamos con nuestras familias. O sea, uno puede pensar que siempre que uno puede pensar que siempre que estoy interagiendo con un valor, es como si yo estuviera depositando un punto. ¿Se dice un punto? One point. Sí, como si estuviera depositando algo en el banco, es decir, acá estoy Ya, invirtiendo. ya. O sea, estoy invirtiendo en el valor. Y uno tiene que pensar cuántas veces yo voy a hacer esta acción con mi familia. Y la respuesta es yo voy a hacer eso muchas veces en cada año por los próximos 70 años. Entonces el valor siempre va a crecer. ¿Entienden? Y miren las otras cosas que yo tengo en mi vida. Yo no estoy haciendo la misma interacción y estas cosas no tienen la misma importancia en mi vida. ¿Entienden? Porque la familia de uno muchas veces va a ser su esposo, esposa o los hijos. Esto va a ser el mejor valor que uno va a tener en su vida. El mejor tiene que ver con dimensión, con tamaño. Eso quiere sacar para vosotros. Y eso es distinto de los otros valores que yo tengo, que son millares de valores en mi vida. Pero la mayoría de estos valores se van a quedar por algún tiempo. Son los objetos que yo tengo en mi vida. Y las cosas pueden ser muy importantes en mi vida, pero no tienen la misma importancia que otras cosas. ¿Y qué pasa con el caso de la familia de Reardon? ¿Podría ser un valor en este caso? No, la familia de Reardon nunca fue un valor para él. O sea, no es simplemente tener las personas o tener la relación con las personas. El valor está en la conciencia del hombre. Y en la conciencia de Reardon nunca pensó, esas personas son muy importantes en mi vida. ¿Puedo meter una cucharita ahí? De alguna manera, valor es evaluar, es Ujú. evaluar si una persona, qué rol tiene en este caso la familia o un integrante de la familia tiene en mi vida. Y no es que Reader no valoraba la familia como concepto, no valoraba o se daba cuenta que Lillian Reardon o Philip Reardon y demás no eran un valor en su vida, es decir, demandaban de él y no le ofrecían nada a cambio. Cuando digo ofrecerle nada a cambio, ninguna virtud a cambio, ningún placer a cambio, sino básicamente es castigo permanente. Entonces, cuando hablamos de familia, es decir, en general uno tiene buena familia, es decir, la generalidad. No significa que uno evaluar positivamente siempre a su propia familia. Hay familias que uno se distancia de la familia porque evalúa que las personas que la integran no son justamente, no nos benefician en nuestra vida, sino que por el contrario, nos complican la vida o nos hacen la vida más triste Y o lo que esto fuera. fue el punto de Christopher antes. Miren en el caso de Reardon, en el caso de Dagny. Los dos tenían como valor a su pareja, pero no tenían una pareja. Dagny no tenía pareja, pero pensaba en su pareja ideal. O sea, tenía el valor como abstracto, pero no tenía la persona, o sea, el valor físico, el valor material. En el mismo caso, Reardon tenía
la persona tenía Lilian, pero Lilian no era su valor, no era de hecho un valor para él. Entonces Reardon seguía buscando el valor mi mujer, Reardon, esposa de Reardon. Okay, entonces, quiero ser claro para vosotros que si uno está evaluando, si uno está teniendo valores en su vida, la consecuencia es que uno va a tener millares de valores en su vida. Entonces, eso es lo que es importante. No son 10 valores. No es simplemente honestidad, racionalidad, individualidad, ¿verdad? No es simplemente eso, aunque esos sean importantes y también sean valores. Pero no son 10 valores y no son 100 valores. Son más de 1000 valores que uno tiene en su vida, en la condición que uno está pensando y uno de hecho tiene valores con las cosas que tiene. Porque uno puede tener muchas cosas y no darles el valor que la cosa puede tener. Una otra forma de pensar eso es en un lenguaje que no es filosófica, es ¿cuáles son las cosas que son importantes para ti? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para ti? Y uno puede pensar, para mí es importante tener libros, ¿ok? Pero tener libros significa que yo voy a comprarlos. Y después de algunos años, yo voy a tener 100 libros. Entonces, no es simplemente que libros son un valor, o tal vez la cosa ahí más abstracta es conocimiento es un valor. No es simplemente eso, pero de hecho, yo tengo que tener alguna cosa que sea material, que sea física. Entonces, las cosas que van a ser valores en mi vida van a ser los libros. Van a ser los vídeos en YouTube, que también son físicos. Son digitales, pero son físicos. Christopher. Me surgen dos dudas con respecto a esto. Cuando me pones el ejemplo o cuando explicas el valor con relación a una cosa, puedo entenderlo más fácilmente porque esa cosa representa algo que me va a ayudar a realizar cualquier fin que tenga. O sea, de alguna manera yo me estoy beneficiando de usar ese objeto. Cuando hablamos de un valor de hacia otra persona o cuando alguien representa un valor para mí, me surge una duda porque hay ejemplos, quizás, supongamos en el caso de Reader, que su familia sí fuese un valor para él, pero para la familia, o en el caso específico de Lilian, no fuese él un valor para ella. En ese caso, si yo digo, mi esposa es mi principal valor, pero para mi esposa yo no lo soy, Yep. ¿cómo evalúo yo entonces ese valor? Si no sé si no detecto o si detecto que ella no me da, no hay un intercambio Yep. de igual ganancia, ¿sabes? Que Mutuo. pienso que yo le doy más o ella recibe menos. En ese caso se me complica un poco entenderlo. Ok, acá vamos a tener muchos divorcios después de mi respuesta. Ajá. Miren, cuando yo voy a interactuar con personas, voy a interagir con personas, la razón por la cual voy a hacerlo es porque hay alguna cosa que es positivo para mi vida. O sea, si la otra persona no hace nada, no quiere hacer nada que sea, o sea, no vamos a cambiar de ninguna forma, entonces no hay ningún beneficio para mi vida. Y la consecuencia de eso es que uno tiene que pensar, de hecho, a esta persona que no hace nada para contribuir para mi vida, esta persona es un valor para mí. Y la respuesta es que no. En el ejemplo en el caso más extremo, es decir, que es el caso de Lillian y Reardon. Lillian hacía cosas para destruir a Reardon. En el caso más normal que tenemos en nuestras vidas, ah, lo que pasa muchas veces es que la otra persona, sea un amigo o etcétera, la otra persona hace algunas cosas que son positivas y algunas cosas que son negativas. Y lo que uno tiene que hacer es uno tiene que hacer la identificación de quién son esas personas. Yo tengo, es una categorización personal que yo tengo, que algunas veces hablo de eso. Yo hago una categorización de personas. Y yo llamo eso de tarjeta roja, tarjeta amarilla y tarjeta verde.
Entonces, hay personas en mi vida que siempre que tengo una interacción con la persona, la interacción es positiva. Y es esto lo que yo llamo tarjeta verde. Siempre es positiva. Y esto no es a lo largo de 3 semanas o un mes o 2 meses. Eso es a lo largo de años. A lo largo de años. La interacción siempre es positiva. Esto no significa que no hay problemas en la relación, de cualquier tipo que sea, pero la relación sigue siempre siendo positiva. En el otro lado, hay personas que siempre que yo voy a interactuar con la persona, interagir con la persona, la interacción es muy mala. Y yo puedo observar eso en mi propia conciencia. O sea, con ciertas personas, yo estoy en un cierto nivel de entusiasmo o de bienestar, y después de interagir con la persona, mi bienestar va arriba. Esas son las personas verdes. De la misma forma, hay personas, no importa cuán bueno sea mi bienestar en un cierto día, en un cierto momento, cuando voy a interagir con ciertas personas, mi bienestar, mi energía, mi satisfacción con la vida se va abajo. Estas son personas rojas. Y yo tengo que categorizar a estas personas. Y yo hago eso. Yo categorizo a las personas. Porque, y puedo observar, después de hacer la categorización, puedo observar. Mira, esta otra persona me llamó otra vez. Hablamos un poco otra vez. Y mira mi bienestar. Estaba en un cierto punto, ahora está menor. María. Hago un comentario ahí. También está la situación que no sé si te referís también a Christopher, y es Christopher a eso también, es que por ahí vos tenés una relación en donde la valorización que vos haces de una persona y esa persona de vos Exacto. no es exactamente la misma. Por ejemplo, vos, por ejemplo, conoces vamos a poner un amigo, o al cual admirás un montón, te parece inteligente, te parece honesto, y vos tenés todo ese sentimiento, te gustaría ser más amigo de esa persona, una mujer, te gustaría tener una relación romántica con esa mujer. Y esa mujer por ahí también te valora a vos, pero no con la misma intensidad, o por ahí tiene otros valores, o por ahí ya tiene ese rol ocupado con otra persona, entonces no te ve a vos de la misma manera que vos lo ves a ella. Esa no significa que no puedas tener una buena interacción. Lo que sí significa que por ahí no vas a tener el tipo de interacción que a vos te gustaría tener, y vos tenés que definir si el otro tipo de interacción que te demanda esa relación, por no compartir exactamente la misma evaluación, si te sirve o no te sirve, si preferís dejarla de lado o continuarla. El caso, por ejemplo, de la rebelión de Atlas. No quiero spoilear a nadie, espero que todos lo hayan leído, pero por ejemplo, a cierto punto, uno de los personajes estaba muy enamorado de Dagny, y Dagny finalmente termina con otra relación. No significa que Dagny no valorara a esa persona y que esa persona dejara de valorarla, pero hasta a partir de ese punto no iba a poder tener con ella la misma relación que hubiera querido tener. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? De hecho, el ejemplo lo puse porque en los que vivimos, en la relación entre Kira y Leo, a mí nunca me terminó de convencer el tema de que, bueno, tampoco quiero spoilear, pero al final de la novela, Leo toma como una actitud más pesimista o indiferente acerca de la vida, y Kira no. Kira siempre lo vio como un valor cuando él no, o sea, en mi opinión, no le correspondía a ella con lo que ella le estaba entregando. O sea, le daba igual si ella sentía eso o si le ofrecía eso. En ese caso, Kira, o se afirma que Kira siempre lo vio a él como algo muy grande, como un pilar en su vida. Pero ¿cómo puedes ver a alguien como un pilar en tu vida cuando esa persona no te ve a ti como un pilar, o como no se ve a ella misma como un pilar, o no le importa su vida? Eso nunca me terminó de encajar. Pero el caso, lo que pasa en los que vivimos es muy específico, y no es en circunstancias normales. Mira, tal vez es normal si vives en Venezuela. Eso, sí, pero eso todos los días. Pero ah, Venezuela no es una circunstancia normal. Entonces, esos son casos más específicos, y es por eso que habla de esos casos. ah, pero en el día a día, no es eso lo que pasa. No son esos los tipos de conflictos que las personas tienen.
Yeah. Se podría decir Pero, que estaba enamorado de lo que Leo podría haber llegado a ser en un sistema yeah, normal y no de lo que yeah, finalmente resultó ser por un sistema opresor. yeah, Pero exacto. es como un ejemplo extraordinario, digamos. Yeah. Ok, Fernando hace la pregunta que es muy importante. Los valores son subjetivos porque a cada individuo considera que tiene o existen cosas que enaltecen su vida. ¿Qué me dicen? Los valores entonces son subjetivos. Ay, no. Entonces, objetivismo tiene que cambiar su nombre para subjetivismo. ¿Qué hay acá que tenemos que entender, que tenemos que aclarar? Daniela. Tal vez, bueno, podría verse como subjetivo, pero en realidad creo que son concepciones individuales, ¿no? Y es donde tal vez confunciona con lo que es el objetivismo, porque para lo que a mí representa un valor es diferente para lo que a ti te puedes representar un valor. Y no siempre tienen que ver con cosas subjetivas, sino con qué es lo que tú quieres. Y cuando hablamos de lo que queremos, no siempre hablamos de sentimientos o pensamos en sentimientos. Pero si uno puede elegir, entonces uno puede elegir cualquier cosa para hacer su valor. Yo puedo decir, la cocaína es un gran valor en mi vida. ¿Puedo decir eso? Bueno, es que es una condición no muy normal el ejemplo que mencionas, porque, o sea, sabemos que hay Ujú. personas que eso lo toman como, ah, sí, algo positivo, pero es que no es una condición normal, sino que ven el mundo desde otras perspectivas, ya lo que creamos que es bueno o es malo, pero también ahí hay un punto bien importante que creo que tiene que ver con el bienestar de tu, tu ser, ¿no? Y sabemos que la cocaína, en este caso como ejemplo, no te va a dar un bienestar de tu ser. Y es objetivo, todos lo pueden ver. Ok, entonces yo no puedo simplemente elegir mis valores. O sea, yo no puedo simplemente decir, esta cosa es un valor para mí. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando acá de cocaína o heroína en circunstancias normales. De hecho, la heroína es un gran valor si uno está en la guerra. Pero eso es un caso no normal. Entonces yo tengo que saber cualquier cosa que yo vaya a decir que yo quiero, esta cosa es un valor. Y la respuesta es que no. Pero nosotros tenemos que entender exactamente por qué no. Recuérdense en la última clase que hablamos sobre filosofía, hablamos por una hora exactamente qué es filosofía de la perspectiva objetivista y qué estudia la filosofía. Recuérdense que son tres cosas. ¿Quién puede decirme? Esto vale 3 puntos. Ah, ¿Quién puede decirme cuáles son las tres cosas que la filosofía estudia? Era la conciencia, la realidad y la interacción entre estas dos. Perfecto. O sea, la perspectiva subjetivista te va a decir que la única cosa que es importante es la conciencia del hombre. Entonces, si yo digo, la heroína es maravillosa para mi vida, la perspectiva subjetivista te va a decir, sí, ok, eso es verdad, sí, ¿por qué? Soy yo quien hablo, yo estoy diciendo que es importante, yo estoy diciendo que yo quiero, entonces es verdad. Y miren que la perspectiva objetivista, esto no es suficiente. Yo tengo que tener la conciencia del hombre, yo tengo que tener la realidad y la interacción entre las dos cosas. Entonces, hay cosas, por causa de mi conciencia y de la cosa que yo soy como ser humano, yo soy una cosa específica. Yo tengo identidad. Y la consecuencia es, recuérdense del papel, que hay cosas que funcionan con el papel y hay otras cosas que no funcionan con el papel. De la misma forma, el ser humano es así. Entonces, hay cosas que son buenas para el ser humano y hay cosas que son malas. Las cosas que son buenas, nosotros le llamamos eso de valores. Son cosas que van a hacer con que mi vida sea mejor, o sea, haga más vida, haga más de mi existencia. Y las cosas que son malas van a destruir mi existencia. Entonces, en un contexto general, en circunstancias normales, cosas como heroína son malas para mi vida como ser humano. Entonces, o sea, podemos decir que de una forma objetiva la heroína es mala para el ser humano. ¿Ok, estudiantes? Entonces,
No utilicen más la heroína. Ahora volviendo. Christopher. Tenía otra duda, basándome en lo que decías, que para que algo sea un valor debe existir. O sea, debemos interactuar, o sea, debe ser un valor físico, debemos, Debe existir o yo debo tener la idea de crearlo. Yo voy a crear cosas. o sea, la pregunta era precisamente, hay personas que ven a la religión, a su Dios, a sus dioses como un valor. Si ¿Te no ven tenemos aquí como un valor? la religión a Dios Ah, ya. o a los dioses, Oh, ya. en ese caso, si no vemos a Dios, no lo conocemos, ¿cómo Yep, podemos afirmar que es un valor para nosotros? Y mucha gente lo afirma y vive yep. basándose en Pero de ese hecho no es valor. un valor. Perfecto. De hecho, no es, en la perspectiva objetivista, no es un valor, porque no existe. ¿Entiendes? Pero se te va a decir para una persona que es religiosa, y tal vez muchos de vosotros sean religiosos, pero no dicen, pero es normal. Am, la perspectiva que la persona tiene es que creer en Dios y hablar con Dios y rezar y tener los valores de la Biblia, como los valores tradicionales de la Biblia, la persona te va a decir, no, pero estas cosas hacen con que mi vida sea mejor. ¿Entiendes? Entonces, lo que uno tiene que entender es que hay sistemas distintos de pensar el mundo. Y de una forma general, los sistemas que son más comunes, los que son más normales, tienen alguna cosa de verdad en ellos. ¿Entiendes? O sea, mis vecinos que son todos cristianos, hay alguna cosa que estudien en la perspectiva religiosa que tienen, hay alguna cosa acá que es buena. Pero de la misma forma, hay muchas cosas que son muy malas. Y cuando uno habla con alguien que es religioso, lo que uno tiene que pensar en cuál es su grado de seriedad con la religión. Porque si de hecho tuviera la religión como una cosa muy en seria, y yo voy a seguir todo lo que está en la Biblia o en el Corán, etc., esta es una persona muy distinta. Esto no va a ser mi vecino. ¿Entiendes? O sea, siempre que hablamos de religión, tenemos que pensar cuál es la perspectiva que la persona de hecho tiene. La persona de hecho piensa que Dios existe y que Dios le va a decir cómo vivir y cómo hacer las cosas. Y si la persona me va a decir que sí, yo tengo un estudiante en Brasil que es profesor de matemática y de física. Y la persona es un cristiano hace 30 años. Yo podría decirle, ok, entonces cuando tienes que solucionar una ecuación, vas a rezar. Y él va a decir, obvio que no, yo voy a utilizar mi razón, yo voy a pensar para saber cómo solucionar la ecuación. Y yo voy a decir, perfecto, o sea, estamos de acuerdo que uno tiene que pensar para vivir. Y él me va a decir sí. Y si hablo con cualquier persona que es un cristiano, te va a decir, normalmente te va a decir, claro, yo tengo que pensar. Pero la persona te va a decir, pero mi razón, yo tengo porque Dios me la dio. Y yo voy a decir, ok, si crees en eso, ok. Si cuando estamos hablando de matemática y de física, podemos simplemente utilizar la razón para solucionar la ecuación, ok. Pero yo sé, por causa de la perspectiva objetivista, que la persona tiene su mente fragmentada y utiliza la razón en algunas veces y en otras veces utiliza la fe. O sea, te va a decir, sí, yo sé que Dios existe, que me dio la razón, yo sé esto por causa de la fe. O sea, hay dos epistemologías que la persona tiene. Una tiene que ver con razón y otra es un otro sistema, es una otra hipótesis de cómo obtener conocimiento. Y la persona te va a decir que tiene conocimiento de cómo el mundo funciona porque tiene algún tipo de sentimiento, de intuición, etc. ¿Entiendes? Eso quiero sacar para ti y para vosotros. Sí, y un paréntesis más, creo que también es importante distinguir que alguien valore algo, que nosotros muchas veces valoramos cosas, pero después finalmente nos damos cuenta que no necesariamente es bueno para tu vida. Uno puede valorar algo, pero eso no significa que objetivamente sea bueno para tu vida, por el simple hecho que vos lo valores. Entonces, Yeah. otra vez, en el caso de que alguien valore la existencia de Dios, no significa necesariamente que esa creencia es buena para tu vida. Para poner este ejemplo,
otra vez, que valores que la marihuana me hace sentir más relajado, no necesariamente indica que es buena para tu vida. Entonces el estándar es tu vida, cuánto la estás disfrutando, cuánto la estás viviendo, etcétera. Y cuánto la estás viviendo, digamos. Perfecto. Caterina pregunta, ¿las causas que uno defienda pueden considerarse un valor? Sí. O sea, es exactamente por qué estoy haciendo alguna cosa, es mi motivación, es la razón por la cual actúo. Okay. Entonces, hasta ahora, porque yo solo tengo más 30 minutos, tengo que cuidar mucho mi tiempo. Hasta ahora, tenemos muy claro exactamente qué son valores, que simplemente tener alguna cosa no significa que esta cosa sea un valor para mí, que un valor existe si yo estoy pensando en esta cosa, y yo tengo que conocer la cosa. Ah, Nosotros tenemos millares de valores, no simplemente los abstractos, ah, mi motivación, etcétera, no simplemente estos, pero también las cosas que son físicas. Yo tengo la motivación para hacer alguna cosa y el resultado de eso va a ser alguna cosa física. Um, entonces, esto quiere ser claro para nosotros. Pero hay un problema acá. Si nosotros tenemos millares de valores, todos los valores son iguales. O sea, todos mis valores son iguales, están en el mismo nivel. Puedo hacer un último paréntesis y juro, no me meto más. Antes de eso, porque alguien preguntó si los valores son subjetivos. Entonces, porque Bien. cada uno tiene sus valores. Yo valoro a Fermín y a Bautista, que son mi hijo, pero Catherine no los valora a Fermín y a Bautista como los valoro yo, y valorará a otras personas en su vida. Entonces, eso parece ser como que es subjetivo. Y hay una diferencia también en lo que es como ser humano, tenemos valores objetivos que todos necesitamos. El aire es un valor objetivo, el agua es un valor objetivo, tener relaciones sociales positivas que nos ayuden a mejorar como personas es un valor objetivo. Como seres humanos que tenemos la misma condición humana, digamos, hay ciertos valores que objetivamente son buenos y otros que son malos para nosotros. Ujú. No serían valores. Pero a nivel individual, no sé si le vas a explicar ahora, perdón si me adelanto, pero a nivel individual llenamos esos valores un poco de manera, ahí sí podríamos llegar a decir, no sé si sería subjetiva, pero por ejemplo, el trabajo es un valor para mí, o quiero ser productivo, quiero ganar plata. ¿Cómo elijo hacer eso a través del Ayn Rand Center, o siendo médica, o siendo abogada, o lo que fuera? Esos sí son valores individuales. Pero el hecho que sean diferentes no significa que sean subjetivos, que están respondiendo a una necesidad objetiva. Así que no sé si Perfecto. eso. Una forma de pensar eso es el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de elegir. O sea, por el hecho que yo voy a elegir no significa que mi pensamiento no tiene nada que ver con la realidad. Si mi pensamiento no tuviera nada que ver con la realidad, esto sería subjetivismo. Pero yo estoy eligiendo cuáles son mis preferencias personales. O sea, cuáles son las cosas que yo estoy eligiendo. Entonces yo tengo libre albedrío. Yo puedo elegir. Entonces la consecuencia de eso es que las personas van a elegir cosas distintas porque les gustan cosas distintas. O sea, yo tengo opciones con los valores que yo voy a elegir. Quiero casarme, ok, pero entonces todos nosotros vamos a casarnos con la misma persona. Hay una persona que es la persona que debemos casarnos y las veces que no. Las personas se van a casar con personas distintas porque les gustan, tienen valores distintos, tienen criterios distintos para elegir. Ok, esto queda claro para vosotros. Ok, entonces volviendo el problema, si yo tengo millares de valores, am, ¿cómo voy a actuar? Si hay muchas cosas para hacer, hay muchos valores que yo tengo, que yo tengo que mantener, que tengo que buscar, nuevos valores. ¿Cómo voy a organizar mi vida si yo tengo millares de valores? Mire que no es suficiente saber que yo tengo valores, pero tengo que hacer alguna cosa con ellos. O sea, ¿cómo voy a organizar todo eso?
Alec. Supongo, perdón. Tienes una jerarquía de valores, un orden. Ok, pero ¿cómo voy a hacer una jerarquía de valores? ¿Qué significa eso? O sea, Por, voy a por crear una... prioridad. ¿Por prioridad? Mm, ¿Qué significa eso? O Hay sea, uno más ahora importante. ahora tengo hambre, entonces mi valor más importante es comer. Mm. Después voy a estar cansado, entonces mi valor más importante va a ser dormir. Entonces tengo que cambiar el valor. O sea, yo puedo crear en Excel, yo voy a crear una lista, se dice list, una lista muy grande con todos mis valores. Esto es la tarea para la próxima semana. Tienen que hacer una lista con 3.000 valores que tengan y hacer un orden en todos ellos. Entonces, el valor número 1, esta cosa. Número 2, la otra cosa. Hasta 3.000. Esa es la tarea para la próxima semana. Daniela. Ahora sí. Algo que estaba pensando, quizás nosotros tenemos conciencia de los valores que tenemos, los conocemos y me imagino que tiene mucho que ver con saber leer los contextos en los que nos estamos desenvolviendo para Ujú. utilizarlos lo más objetivamente, porque ya los conocemos, ya sabemos que son parte de, Ok, entonces dime cuáles son tus valores. teniendo en cuenta que son bastantes. Por ejemplo, en este caso está siendo saber escuchar y prestar mucha atención a todo lo que me están diciendo para poder aprender más. Ya, pero mi contexto es lo que está pasando ahora. O sea, en esta hora, yo voy a pensar la unidad del contexto como una hora o una hora y media. O sea, cada una hora y media, en 23 minutos, cuando cerráramos acá, los valores de Daniela van a cambiar y ahora va a ser alguna otra cosa. No, Entonces tiene que organizar otra vez toda su conciencia y su jerarquía de valores. no específicamente, pero es como, bueno, es como estoy aquí y ahora y para mí en este momento está siendo importante utilizar ciertos valores que considero que son lo que necesito ahora. Cortando esta conversación, yo voy a estar en un momento de familia, por ejemplo. Entonces, en ese momento de familia, probablemente mi familia no va a entender muchas de las cosas que yo estoy hablando aquí ahora. Entonces, voy a adaptarme a ese momento y voy a seguir con el valor importante de familia. El saber escuchar está, pero ya está enfocado en otro contexto. Pero ¿cómo vas a pensar tus valores a largo plazo? De hecho, cuando uno está en un cierto contexto específico, en una reunión, una clase, etcétera, uno va a priorizar ciertas cosas. ¿Ok? Y nosotros podemos cambiar en un contexto para otro contexto, etcétera. Perfecto. Pero ¿cómo yo voy a pensar a largo plazo? Christopher, déjeme escuchar, Christopher. Yo pienso que, no sé si todas las personas, pero creo que la mayoría tenemos un valor primordial y en base a ese valor vamos derivando otros que subyacen a ese principal. Por ejemplo, en mi caso, podría decir que mi valor principal es mi familia y en base a eso puedo tomar las cosas de mi contexto que me lleven a preservar ese valor que es mi familia. Por ejemplo, en este caso, en este contexto de la reunión que estamos discutiendo sobre filosofía, a mí esto, pienso yo, me va a ayudar a nutrirme de conocimientos que me van a llevar más adelante a generar ingresos para cuidar y sostener a mi familia. Pienso que en base a ese valor principal vamos a hacer todo lo demás. Y en base a eso también vamos a elegir, según el contexto, qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Ok, pero yo puedo estar de acuerdo que hay una cierta dirección que nosotros queremos llevar en nuestra vida.
Y tú puedes pensar que la dirección tiene que ver con tu familia. Pero, ¿qué voy a hacer con los millares de valores que tengo? Si yo tengo el manantial y la rebelión de Atlas en mi casa, pero también tengo muchos otros filósofos y otros libros que no son de filosofía, ¿cómo voy a saber que debo leer un libro y no otro libro? ¿Cómo voy a saber que debo leer un libro y no asistir a una película? Y si voy a asistir a una película, ¿cómo saber si va a ser en Netflix o en Disney Plus o Supongo en que, YouTube? supongo que tienes, no sé, tienes otro valor que viene de por debajo en la jerarquía por ejemplo, a mí en mi caso está mi familia y puedo decir que el segundo valor es mi trabajo. Entonces, puedo decir que o sea, ahí podría yo sustentar mi decisión de, en vez de ir a ver la película de Netflix, voy a ir a leer el libro porque pienso que el libro, el valor que representa el libro para mí me va a ayudar a tener un mejor trabajo, tener un mejor ingreso. Supongo que O sea, todo, lo que estás diciendo es que tus valores son integrados. Todos tus valores están caminando juntos. O sea, no hay un valor que yo estoy haciendo que no tenga mm, nada que ver con esa claro, dirección que estoy llevando mi vida. Ok. Pero miren que hay acá un problema, que es, nosotros tenemos millares de valores. ¿Y cómo voy a organizar todo eso? Entonces, yo puedo ser el tipo de persona que está valorando las cosas que existen en mi vida, pero yo he conocido mucha gente que piensa de esa forma. Y la persona me va a decir alguna cosa como, por ejemplo, yo tengo 12 hobbies. 12. A mí me gusta caminar con mis perros. A mí me gusta visitar los gatos de mi vecina. A mí me gusta jugar a fútbol. A mí me gusta escuchar música. A mí me gusta... Y la persona me va a decir 12 cosas que le gustan hacer. Y eso solo para hobbies. Cuando le pregunto, ok, ¿qué te gusta aprender? A mí me gusta aprender de política y de sociología y historia y filosofía. Miren que es imposible una persona vivir de esta forma. Si la persona te va a decir, a mí me gusta hacer todo, de hecho no estoy haciendo nada. No puedo decir, cuando voy a preguntar a una persona así, de hecho la persona me va a decir, ok, de hecho no estoy haciendo nada que tiene que ver con esas cosas que yo estoy diciendo que son importantes. O sea, hay alguna cosa acá que no está bien. Am, Mire, nosotros tenemos, y es por eso que tuvimos una clase sobre identificación y categorización. Si yo tengo millares de valores, yo tengo que tener una forma de organizarlos. Y si yo puedo organizar mis valores, yo puedo organizar mi vida. Y la consecuencia de eso es que yo voy a tener claridad sobre lo que yo estoy haciendo. Y si de hecho lo que yo estoy haciendo en mi vida es lo que yo quiero hacer. Y si eso está ayudando a caminar en la dirección que yo quiero caminar. Entonces, una forma de pensar eso es, hay valores que son más importantes. Y Fernando estaba hablando un poco de eso. Hay valores que son más importantes. Pero ¿cómo saber cuáles son los valores más importantes? Entonces, hay un ejercicio que todos vosotros pueden hacer. Pueden hacer eso simplemente con papel y un lápiz. Miren a su vida. Miren que nuestra vida tiene categorías distintas, tiene partes distintas. O sea, no es simplemente que la familia es importante y el trabajo es importante, pero hay otras cosas. Y esto que nosotros estamos haciendo acá, que tiene que ver con filosofía. Pero miren que vosotros no estudian filosofía para conocer filosofía. Vosotros estudian filosofía por una cuestión espiritual. Es para mantener su conciencia. Es para entender mejor quién son vosotros y cómo vivir su vida. Esto es espiritualidad. ¿Entienden? Y miren otras cosas de su vida. Hay también su salud. Hay también su parte financiera. Hay otras cosas. O sea, uno tiene que saber cómo organizar su vida. Y si uno puede organizar su vida, uno va a tener claridad sobre exactamente qué está pasando en su vida. Entonces, una cosa que vosotros pueden hacer es hacer una lista de cuáles son las categorías más importantes en su vida. En mi contexto, la forma que yo pienso el tema son 8 categorías, que son relacionamientos, o sea, no simples relaciones, o sea, no simplemente la familia, pero hay amigos.
no tengo amigos. Hay algún amigo que es muy importante. Salud. Y miren, salud no significa simplemente ir al gym. Existe la salud mental y existe la salud física. Mi trabajo, mi parte de trabajo, la parte financiera, la parte de aprendizaje, o sea, cómo yo estoy desarrollando a lo largo del tiempo. Y si yo no estoy desarrollando en mi vida, tengo que pensar por qué no. La parte de espiritualidad, la parte de hobbies, o sea, si no hay nada en mi vida que yo estoy haciendo simplemente para relajar, hay alguna cosa que está mal en mi vida. Y la parte de mantenimiento, que significa cuáles son las cosas que yo puedo hacer, o sea, cuáles son los valores que yo tengo que interagir con ellos, porque si no voy a interagir con ellos, se van a destruir. Un ejemplo más básico de eso es, hay veces uno tiene que hacer un otro pasaporte, porque un pasaporte solo tiene la duración de 5 años o 10 años. Y si esto no va a más tener duración, tengo que hacer otro pasaporte. Entonces, mire, si uno va a tener claridad sobre las categorías de su vida, uno puede escribir 3 cosas. Y eso es importante. Es una cantidad muy pequeña de cosas en cada una de esas categorías. Solo 3 cosas que son las más importantes en cada una de ellas. Y cuando uno puede hacer eso, uno va a mirar, ok, si yo solo puedo escribir el nombre de 3 personas en la parte de relaciones, ¿quién son esas 3 personas? Si en la parte de la salud solo hay 3 cosas que yo voy a hacer, que yo hago en mi vida, ¿cuáles son esas 3 cosas? Etcétera. Y la consecuencia de eso es que uno va a tener claridad, no solo en los valores más que tienen mejor tamaño, como la familia y el trabajo, pero uno va a tener claridad en toda su vida. Y después de eso, o sea, la consecuencia de hacer eso es que uno va a tener más o menos 20 o 30 valores. Y ahora nosotros no estamos más trabajando con millares de valores. ¿Entienden? No estamos más trabajando con millares de valores. Estamos trabajando simplemente con 20 o 30. O sea, nosotros podemos categorizar los valores como hay todos mis valores, que son muchos valores que yo tengo. Hay todos ellos y hay valores que son los más importantes. Esto quiere ser claro para vosotros. Y ahora, si yo solo tengo 20 o 30 valores, yo puedo empezar a saber de estos cuáles son los más importantes entre los más importantes. Conrado. Sí, según esta categorización, ¿es normal o es correcto suponer que yo tengo valores que pueden abarcar varias categorías al mismo tiempo? Por ejemplo, para Yeah. mí leer una novela de Ayn Rand la puedo considerar como un hobby porque me entretiene, me gusta gastar tiempo en eso. También lo puedo considerar como algo espiritual porque a la vez que hago eso también me voy nutriendo de la filosofía, voy aprendiendo eso, puedo considerar aprendizaje, lo puedo considerar también salud mental Yep. al mismo tiempo. O sea, de una cierta forma, un valor va a pertenecer a muchas categorías. Porque si yo no voy a tener la relación con mi familia, esto va a tener un impacto negativo en mi salud mental. Pero, ¿dónde exactamente yo voy a poner el valor? No es la cosa más importante. La cosa más importante es que yo tengo que reducir la cantidad de cosas que yo voy a pensar. Porque el ser humano, y vamos a hablar un poco de eso en la próxima clase, el ser humano no tiene la capacidad de pensar en millares de cosas al mismo tiempo. Pero si uno va a escribir una cantidad limitada de valores, uno puede hacer eso en una página. En una página, si uno va a poner uno por línea, uno puede hacer eso en una página. Y después hacer más con eso, pero, Roberta. No se te escucha, Roberta. Ahora sí. Te pregunto si los 3 valores cardinales que el objetivismo propone, que son el propósito, ¿se dice autoestima? Sí, en español. Ajá. Y la razón, son como guías, pueden ser guías
para la elección de los demás valores o cómo ayudan eso y por qué el objetivismo como que pone estos tres valores como cardinales. O sea, ¿cuál es el problema acá? Si uno va a leer el objetivismo y uno va a pensar, ok, el objetivismo te va a decir que hay tres valores que son cardinales, que son los tres centrales de la filosofía, que son razón, propósito y autoestima. Ok, puedo leer eso y voy a leer otros valores que son importantes como la racionalidad, la independencia, etc. Ok, pero ¿qué voy a hacer con eso? Miren que eso es mirar arriba, porque son grandes abstracciones. Está cierto, está bien, y de hecho son valores de mi vida, pero ¿qué voy a hacer con estas cosas? Puedo decir todos los principios que el objetivismo tiene y todas sus definiciones de esto y aquello, pero ¿qué voy a hacer con esas cosas? Y este es el propósito de nuestra clase hoy, es entender exactamente cómo yo voy a utilizar esas ideas, mismo las ideas de razón, autoestima y propósito, cómo voy a utilizarlas en mi propia vida. Porque no es un valor simplemente escribir razón en la pared. Esto no es un valor en mi vida. Esto no va a ser útil en mi vida. Solo es un valor de hecho si hay cosas que yo estoy haciendo. Y de la misma forma, como estábamos hablando antes, hay cosas que son valores para todos los seres humanos por el hecho que son seres humanos. O sea, todos los seres humanos tienen que tener estas cosas como valores si quieren vivir como seres humanos. Y razón es una de esas cosas. Porque es a través de la razón que yo voy a pensar todas las otras cosas que yo voy a hacer en mi vida. Pero lo que es más importante es cuáles son estas cosas que yo voy a hacer en mi vida. ¿Entienden el propósito de pensar cuáles son mis valores? Es el problema del individuo. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas que son más importantes en mi vida? Y de hecho, cuando yo voy a mirar mi día, mi semana, yo tengo que saber exactamente cuáles son los valores que yo estoy buscando. Y yo no puedo pensar en el tema si yo solo tengo el concepto de valores y si yo solo simplemente tengo millares de valores. Entiende la necesidad de tener una cantidad más pequeña de cosas que yo puedo mirar y yo puedo pensar, ok, de estas cosas, de esta cantidad más pequeña, que son las más importantes en mi vida, y no simplemente en una categoría, pero en categorías distintas, yo puedo pensar cuáles de estas cosas, cuando yo voy a interactuar con ellas, mi bienestar va arriba. Y cuando uno va a mirar esto, va a reconocer que hay una cantidad más pequeña de cosas que me van a tener este impacto en mi vida. Entonces, si yo quiero vivir mi vida como un ser racional, yo tengo que saber cuáles son las cosas que son importantes en mi vida, en mi contexto específico. Y miren que esto va a cambiar, a lo largo del tiempo, que es una de las cosas que hablamos en el principio. Mis valores van a cambiar, pero yo tengo que tener claridad de cuáles son esas cosas que son más importantes en mi vida, en mi contexto ahora. Pero ahora no simplemente significa ahora, en este tiempo, pero en este momento de mi vida, ¿cuáles son las cosas más importantes? Porque después de un mes, uno va a percibir que cambió un poco. En el próximo mes, va a percibir que cambió un poco más. Y después de un año o 2 años o 3 años, la vida está muy distinta. Pero si yo simplemente no voy a tener esa claridad sobre qué estoy haciendo en mi vida, cuál es la dirección que quiero caminar en mi vida, si yo no tengo esa claridad, no va a ser posible tener una vida productiva y una vida organizada. Ok, en estos últimos minutos, quiere ser claro para vosotros la importancia de tener una jerarquía de valores. Y una forma de pensar eso es, yo voy a hacer una categorización para esos valores. Yo puedo llamar eso de valores nivel 1, valores nivel 2 y valores nivel 3. Y los valores nivel 3 son todos los valores que yo tenga. Los valores nivel 2 son los más importantes, en partes distintas de mi vida. Y eso es importante para no negligenciar algunas partes de mi vida.
Y valores nivel 1 son los valores de hecho, más importantes. Son los más importantes de los más importantes que yo estoy interactuando, yo estoy interagiendo con ellos ahora, en este momento de mi vida. Ok, pregunta sobre toda esa cuestión de valores y si esto queda claro para vosotros, la importancia de hecho tener valores y tener eso organizado. Conrado. Sí, me gustaría si puedes definir un poco más en estas categorías que mencionaste, qué sería lo espiritual o qué serían valores que entrarían en lo espiritual. El ser humano tiene la necesidad de mantener su propia conciencia. Hay ensayos de Rand, en los libros de Rand, algunos fueron escritos por Nathaniel Brennan, que hablan de la necesidad que el ser humano tiene de autoestima, por ejemplo. No me recuerdo el nombre del ensayo, pero está en la virtud del egoísmo. Ese es un buen ejemplo para empezar. O sea, yo tengo que tener formas de cultivar mi propia conciencia. Y en la mayoría de los casos, lo que las personas hacen es simplemente tener una religión. Y la persona tiene su religión, tiene su conversa con Dios y va a la iglesia, va a leer la Biblia, etc. Y las personas piensan que quien no tiene religión no es una persona espiritual, pero eso no es verdad. Yo como estudiante de objetivismo, como persona que tiene esta filosofía, yo soy una persona muy espiritual. Yo tengo valores que son espirituales, yo estoy cultivando mi mente. Pero acá, espíritu tiene que ver con la conciencia del hombre. Entonces, en mi contexto, y para vosotros que también no creen en Dios, en mi contexto, la parte espiritual tiene que ver con estudiar filosofía y tiene que ver con arte. Irán habla de eso en el manifiesto romántico, cuando habla de la parte de la estética. Lo que uno puede pensar es, cuando uno va a leer el manantial y la rebelión de Atlas por la primera vez, los libros, las historias tienen un impacto en la conciencia del hombre. Y es este tipo de impacto que llamamos el cultivo de la mente. Más preguntas en los 2 minutos finales oficiales, pero tal vez si después hay más preguntas después. Me gustaría por ahí que que explicaras un poquito a qué se refiere Ayn Rand cuando habla del valor del propósito, porque Uy, parece en muy 2 minutos. abstracto, ¿cómo lo bajas a tierra? En 2 minutos. Ok. Dejanos una semillita ahí para la próxima. Am, toda la acción del hombre, la perspectiva de Rand es que toda la acción del hombre tiene un propósito o debe tener un propósito. O sea, yo no voy a actuar simplemente porque quiero actuar. Yo voy a actuar porque quiero llegar a alguna cosa, quiero llegar a algún tipo de conclusión, a algún tipo de fin. Entonces, no importa cuán pequeña sea la acción, tomar baño tiene un propósito. Yo estoy haciendo eso para cultivar mi salud. Y lo que uno puede hacer es no tomar más baño y ver la consecuencia de eso después de una semana. Um, Entonces, no importa cuál sea la acción del hombre, siempre tiene un propósito. Y lo que significa ser racional, lo que significa utilizar la razón para vivir, es que yo tengo que conocer exactamente qué estoy haciendo en mi vida, por qué estoy haciendo ciertas cosas. Y si yo sé esto, si yo sé la causa, el propósito de mi acción, esto es lo que me va a ayudar a hacer la acción. Muchas veces la gente no quiere hacer ciertas cosas que tienen que ver con perder peso o eso o aquello.
y simplemente no consiguen actuar. No quiero hacer, no me gusta, etc. Y eso es porque la persona no tiene claridad sobre lo que quiere hacer. Si la persona sabe, ok, puedo elegir, ejercitarme y perder peso, etcétera, y vivir mejor, o no hacerlo. Y es mi elección. Cuando yo voy a tener claridad sobre eso, tengo 100% claridad, ok, es mi elección. ¿Cuál es la consecuencia de seguir viviendo mi vida de esta forma? Que yo no voy a ejercitarme, o también para cualquier otra cosa que sea. No voy más a leer libros en mi vida, no voy más a aprender cualquier cosa que sea, ¿ok? En los próximos 30 años, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Um, Eso ayuda un poco como una introducción al tema. Cuando le pregunté en qué ensayo Rand habla sobre esos valores cardinales, en el primer ensayo Ética objetivista. Sí. la ética objetivista, el primer ensayo de la virtud del egoísmo. Sí, eso les quería recomendar. No sé si algunos ya lo leyeran para esta clase o lo leyeran para algún otro curso que hemos hecho, pero creo que es fundamental. Es un ensayo largo, pero es la base un poco de todo lo que estamos hablando, así que les recomiendo que lo lean. Es el primer ensayo de la virtud del egoísmo, la ética objetivista. Si no tienen la virtud del egoísmo, tenemos 6 títulos como libros digitales. Si algunos no tenemos las 4 novelas, más La virtud del egoísmo, filosofía, ¿quién la necesita? Y nos quedan algunos de capitalismo. Si algunos quieren los ebooks en español, nos lo piden y los podemos mandar. Y si no, por ejemplo, en el caso de la ética objetivista, creo que lo ponen en Google y también lo van a encontrar en alguna de las páginas. Fernando, última pregunta. Dice, hay una conversación que tuvo Dancoña con Dani, si mal no recuerdo, que decía, no existe un hombre más malvado que un hombre sin propósito. Eso me puso mal existencialmente por un tiempo. No es la idea que se sientan mal, porque soy una persona que le cuesta hallar un propósito y siento que la vida me ha llevado fluyendo como la marea y la situación de mi país, Venezuela, no ayuda. ¿Qué guía da el objetivismo como herramienta, como ayuda para ubicar tus propósitos? ¿Qué significa ubicar? Necesitamos a Juan Ignacio Ardón también acá, el psicólogo, así hacemos terapia grupal. ¿Qué significa ubicar? Para reconocer tus propósitos significa, que creo que quiere Ok. decir. Para reconocer cuáles son el propósito de tu vida, los propósitos y las metas. Puedes simplemente preguntarte por qué estoy haciendo eso. Y puedes preguntarte eso hasta llegar a una respuesta. O sea, hasta llegar a una respuesta que tenga un fin. O sea, que sea el principio de tu motivación. O sea, ¿por qué voy a... No sé si quiero utilizar un ejemplo personal, pero déjame hacerlo. ¿Por qué voy a enseñar objetivismo? Y tengo muchas razones para hacerlo. Pero una de ellas es, no estoy contento con el mundo que existe. Es una forma de pensar. Pero ¿por qué no estoy contento con el mundo que existe? Porque en el mundo que existe, personas que son jóvenes muchas veces se van a perder en sus vidas porque ninguna persona nunca les he hablado sobre ese tipo de ideas. Personas que son jóvenes, que tienen 15 años, 20 años, 25 años, muchas veces se van a perder en sus vidas porque no conocen ninguna otra cosa. Nunca les introducirán este tipo de ideas. ¿Y por qué eso es importante para mí? Porque yo sé que en mi vida personal, cuando yo tenía 15 años, esto podría tener cambiado mi vida cuando yo tenía 15 años. Cambió cuando yo tenía 24, es mejor que 34, pero a los 14 yo estaba listo para estudiar esas ideas. Y yo no tuve la oportunidad de descubrirlas. ¿Y por qué yo no tuve la oportunidad de descubrirlas? Porque la sociedad en que yo vivo, este tipo de contenido ah, no es divulgado, o sea, no es normal escuchar de esas ideas en portugués o en inglés, en español. ¿Y por qué esto no es normal hablar o escuchar? ¿Por qué las personas comunes no escuchan, no conocen esas ideas? Porque no hay personas que hablan de eso. Hay personas que hablan de eso, pero
no hay una gran cantidad de personas que tienen una gran influencia que hablan de eso. Entonces, miren cómo, eso es una perspectiva mi personal, que tiene que ver con la base de mi motivación. De mucho de lo que yo hago, tiene que ver con eso. Miren que yo puedo saber exactamente por qué yo voy a estar acá hablando de objetivismo. Y eso tiene que ver con una cosa que es muy fundamental en mi motivación. Prácticamente todo lo que yo hago en mi trabajo tiene que ver con eso. Tiene que ver con crear, tiene que ver con trabajar para que el mundo pueda ser mejor, pero de una forma muy específica. Es crear herramientas para que las personas puedan elegir vivir mejor o no. Y eso es una motivación muy personal que yo tengo. Si van a preguntar a María o Roberta por qué están acá, va a ser una respuesta, respuesta distinta. Sí, y hay una acotación ahí también, Fernando, es el tema de la introspección, por ejemplo, es muy importante en este proceso, tratar de conocerte a vos mismo, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus sueños, es decir, bueno, si hasta ahora por ahí no he encontrado un propósito, decir, bueno, empezar a preguntarte qué te gustaría, por ejemplo, lograr en la vida y qué necesitas hacer para lograrlo. Y la otra es por ahí al revés, quizás ya estás haciendo, por ahí nunca identificaste conscientemente cuál es tu propósito, pero sin embargo estás haciendo cosas que te están haciendo feliz o que te están llenando, pero nunca lo terminaste de identificar como un propósito. Entonces también es hacer el proceso reverso, decir, bueno, ¿qué cosas hago todos los días que me dan satisfacción? ¿Qué estoy logrando con eso? Entonces traerlo un poco como a la conciencia, decir, bueno, pucha, acá estoy teniendo un propósito sin antes haberlo identificado. Entonces creo que vale hacer los de ida y de vuelta, es decir, qué quiero lograr y qué estoy haciendo actualmente y está satisfaciendo algún propósito realmente o no. Así que muchas veces no nos enseñan a hacer introspección, es decir, mirar hacia adentro, ver qué queremos, ver qué soñamos. Siempre nos están como diciendo, bueno, mira el mundo externo, pero olvídate del mundo interno. Y parte también de estas clases es tratar de ayudarnos a ver un poco, evaluar internamente qué es lo que queremos lograr, cuáles son los propósitos de nuestra vida. Y eso es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos en esas clases de objetivismo. Es que parte del propósito de la clase, del objetivo de la clase, es ayudar a los estudiantes a pensar mejor. O sea, el medio para hacer eso es estudiando objetivismo, pero una forma de pensar, ok, vamos a estudiar objetivismo, ¿para qué? Para pensar mejor y para vivir mejor. Bueno, creo que ese es un buen final para la clase. Recuerden que también si siguen teniendo preguntas y dudas pueden mandarlos al grupo y podemos ir respondiendo también. Ricardo también puede ir respondiendo ahí preguntas y dudas. Y si no, no tienen dudas, nos vemos directamente entonces el lunes de la semana que viene, que vamos a hablar de qué tema, Ricardo. Ah, no me recuerdo el nombre, pero es sobre la formación de conceptos. O sea, vamos a volver a la epistemología y entender mejor exactamente qué son esos conceptos que estamos hablando, dónde surgieron, cómo utilizarlos de una forma más específica. Ya. Ok. Ok, si tienen la ética objetivista, les recomendamos leerlo y quizás si alguno tiene introducción a la epistemología objetivista y quiere empezar a adentrarse en el tema de conceptos, hay también un capítulo referido al tema. Hay unos cuantos en realidad, pero bueno. Cualquier duda nos avisan, les vamos a estar mandando esta clase nuevamente por si alguien la quiere ver de vuelta y seguimos por WhatsApp. Roberta, ¿alguna notificación para el resto de la gente? No. No, el título de la próxima clase es Las herramientas de la razón. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, entonces gracias a todos, gracias Ricardo por la clase y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.